Durante 10.000 años, el pan fue el alimento más sagrado que existía sobre la tierra. Los egipcios lo ponían sobre tumbas. Los romanos crearon un imperio sobre él. Es más, la última cena que todos conocemos, no había vino sin pan. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre ser sagrado y volverse el villano número uno de mi grupo de WhatsApp? Yo soy Chelo, nutrióloga sin medida, y hoy te voy a contar la historia del pan. No para decirte si debes o no debes comerlo, sino para que entiendas qué cambió entre la hogaza que alimentó civilizaciones por miles de años y el pan ladrillo suave que nos venden hoy. La historia te va a volar la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque el problema no es el trigo, es la fábrica. El pan no es una moda. El pan es el alimento más antiguo que tenemos como especie. Cultura tras cultura, continente tras continente, el pan es el primer acto de civilización y existe en los registros arqueológicos. Tomamos un grano, lo molimos, lo fermentamos y lo horneamos. Hoy vas al supermercado, tomas la bolsa del pan, la giras y de entrada ocupas un doctorado para entender los ingredientes. ¿Qué pasó en el proceso de que las bisabuelas para hacer pan solo había harina, sal y agua y de vez en cuando levaduras y punto? La historia del pan comienza en Irak, Siria y Turquía, en la media luna fértil. Ahí, hace ya como 12.000 años, alguien tuvo la extraña idea de no comer el grano silvestre crudo, sino de machacarlo, combinarlo con agua y ponerlo en una piedra caliente. Lo que salió de ahí no fue un pan esponjoso, sino salió una especie de tortilla plana, pero funcionaba porque era portable, calórico y se conservaba días. Entonces, ese fue el primer pan de la historia. ¿Cómo y cuándo ocurrió este viaje de lo sagrado a lo ultraprocesado? Aunque espérame, antes, si a ti te gustan las historias de todo lo oscuro que hay detrás de la comida, suscríbete, porque yo cada semana te traigo un mito diferente. Y no sabes, parecen telenovela. Vamos a continuar porque la historia del pan también está muy buena. Ah, pues me suscribo. Upsi. Y tú también deberías hacerlo. El salto siguiente ocurrió en Egipto, alrededor del 3000 a.C., cuando alguien, probablemente por accidente, dejó reposar la mezcla de grano y agua y descubrió que con el tiempo se fermentaba sola, que el pan esponjaba, que crecía, que olía diferente, que sabía más rico. Acababan de descubrir lo que era la fermentación natural, la masa madre, y con eso el pan dejó de ser comida y se convirtió en un símbolo. Los egipcios lo convirtieron en moneda y ofrenda a los dioses. Los romanos lo empezaron a utilizar en la política. El Estado romano repartía pan gratuitamente a los ciudadanos en lo que se conocía como la anona. El gobierno compraba la paz social a precio de pan. Sí, la política del pan y circo era literal. En la Edad Media, el pan era tan importante en los gremios de panaderos que eran los más regulados de Europa. Existía incluso una ley en Inglaterra del siglo XIII llamada la Assisa Panis, que regulaba el precio y el peso del pan. Cada panadero tenía que tener un peso establecido para su pan. Si no lo cumplías, te colgaban tu pan en el cuello y te arrastraban por toda la ciudad. Así de importante era el pan en la Europa del siglo XIII. En la Edad Media, el pan tenía otro significado. Los monjes lo comían como penitencia, porque el pan suave era un placer y como placer te acercaba al demonio. Entonces, el pan duro pues te acercaba a Dios. Imagínate, nosotros hoy solo estamos preocupados por la inflamación, pero en ese tiempo comías pan suavecito y podías irte al infierno. Pero espérate,
Porque llega el siglo XIX y llega la revolución industrial y lo cambia todo. Y cuando te digo que lo cambia todo, de verdad lo cambia todo. En 1870, los molinos de acero reemplazaron los molinos de piedra. Y eso, querida amiga, fue el principio del fin. ¿Y por qué? Bueno, porque el molino de piedra muele el grano entero, endospermo, germen y salvado, juntos. Cuando mueles con rodillos de acero, puedes separar las partes del grano con una precisión quirúrgica. Y la industria descubrió que la harina blanca, la que solo conserva el endospermo, dura más tiempo en anaquel, es más barata de producir y más fácil de manipular. Lo que tiraron a la basura era básicamente lo más nutritivo. Lo que tardó 10,000 años en evolucionar, en 40 años lo echaron a perder. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre el pan industrial contra el pan tradicional? Vayamos a lo concreto. El índice glucémico del pan de caja industrial es más alto que el índice glucémico del azúcar de mesa. Bueno, pero ¿y qué es el índice glucémico? Básicamente es cuánto sube tu azúcar después de comer algún alimento. ¿Por qué importa esto para nosotras? Porque después de las 45, nuestra insulina cambia, la sensibilidad a la insulina cambia. El estrógeno tiene un papel protector en cómo metabolizamos la glucosa. Cuando baja en la perimenopausia y la menopausia, nuestros picos de glucosa son más altos, duran más y se acumulan en forma de grasa abdominal con más facilidad. No es tu fuerza de voluntad, es tu biología en transición. Aquí va el tip práctico de hoy. Si quieres empezar a comer pan sin complicarte la vida, necesitamos aprender a leer etiquetas. Y aquí te van las 3 reglas básicas para leer la etiqueta del pan. Número 1. La prueba de los ingredientes. Si tiene más de 6 ingredientes, probablemente no es pan real, es producto panificado. El pan genuino necesita harina, agua, sal y cultivo de fermentación. Todo lo demás son aditivos. La prueba de la miga. El pan de masa madre real tiene una miga irregular con huecos de tamaños distintos. Si la miga es perfectamente uniforme y esponjosa como hule, pues fue hecha con fermentación química acelerada, no fermentación natural. El truco del horno y el frío. Si compras pan de masa madre artesanal, congélalo rebanado. Al calentar pan congelado en tu tostador o en el horno, el almidón pasa por un proceso llamado retrogradación. Se vuelve almidón resistente. Esto reduce aún más el índice glucémico y alimenta tu microbiota intestinal. Sí, el pan congelado y recalentado es ligeramente más nutritivo que el pan recién hecho. Así que la próxima vez que alguien te mande un artículo en el WhatsApp diciendo que el pan es veneno, recuérdale que el pan alimentó civilizaciones por más de 10,000 años, que construyó el Imperio Romano. El culpable no es el pan, el villano no es el pan. Villano fue los procesos que empezaron a ocurrir a partir de 1870, con los rodillos de acero, en 1928 con la rebanadora industrial y en el siglo XX con 30 aditivos de ingredientes que ninguna de nuestras bisabuelas reconocería como alimento. Y hablando de historias, la próxima semana te voy a contar la historia del maíz, de cómo Mesoamérica llevó durante miles de años a la perfección el consumo del maíz y cuando llegó a Europa, una mala interpretación provocó una epidemia inmensa llamada pelagra. Y tiene todo que ver con un proceso que todavía se usa hoy. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguien te dijo que dejaras el pan porque era veneno? ¿Caíste y lo dejaste o aguantaste y no le hiciste caso? Cuéntame. Nos vemos en el próximo video. Caray, qué historia. Caray, qué historia. Y las que faltan.